cómo manejarlas. Y eso fue lo que hicimos en los últimos 20, 25 minutos. Logramos a través de por ir por otro canal, YouTube, tuvimos un pequeño problema técnico y automáticamente el equipo giró y lo hicimos lo estamos haciendo a través de Facebook. Este es un link que si les gusta, lo quieren compartir, están todos invitados. La verdad que va a ser una charla muy interesante, muy dinámica sobre todo. Pero bueno, me presento, soy Juan Ibarra, nuevamente, hicimos otros 2 cursos anteriores, y ahora es momento de afrontar y de ver cómo comunicar en estos momentos de crisis, en tiempos de COVID-19 y coronavirus. Realmente muchísima incertidumbre, me parece que trae sobre todo este espacio, pero también creo que a veces habilita a que cada uno, desde su espacio, como nosotros como Selección Digital, venimos a dar nuestro granito de arena, a aportar a esta situación, a agregar valor, a generar comunidad y sobre todo a sumarnos a la gran comunidad que se está quedando en su casa y de alguna manera poder aprender entre todos. Así que doy la bienvenida tanto a Javier Blayar Pocal y a Emilia Reiser, si no me confundo, es correcto la pronunciación. Así que bueno, ellos van a ser nuestros 2 expositores, licenciados, 2 genios. Voy a dejar que se presenten ellos porque, nada, la charla y la complejidad de la charla también lo van a poder llevar adelante ellos. ¿Qué es crisis? ¿Qué no se comunica? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Y todas las preguntas que vayan teniendo, obviamente también tienen la oportunidad y pueden ir preguntando por Facebook directamente, donde ven la parte de comentarios, van haciendo las preguntas y nosotros en vivo las vamos respondiendo. Así que bueno, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos. Yo desde España, le cuento, ya son las 11:05 de la noche, tarde. Me imagino que es un poquito más temprano allá en Argentina, así que bueno, vos que tenés más energía, Javi, te dejo que arranques con la charla y vamos haciendo las preguntas. Dale, muchas gracias. Bueno, me presento en primer lugar, soy Javier Blayar, como decía Juan, soy licenciado en comunicación y soy jefe de contenidos digitales de la Cámara de Diputados de la Nación. Trabajo y colaboro con Selección desde 2017 más o menos, aportando desde donde puedo, desde donde me da el espacio. Y bueno, ahora me tocó, me llamaron, me pidieron y encantado de venir a aportar en la charla de comunicación en tiempos de crisis, en tiempos de COVID-19, ¿no es cierto? Cuando dividimos más o menos la charla con Emi, me tocó a mí, ¿no es cierto?, enmarcar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis. Ella después va a hablar de cómo ejecutar casos puntuales y cómo actuar en casos puntuales, pero a mí me toca en principio hablar más en términos generales y poder introducir, ¿no es cierto?, sobre qué es la crisis, ¿no es cierto? Y en primer lugar, me parecía importante marcar algo que seguramente muchos licenciados en comunicación sepan, que estén mirando, que en los últimos 15 o 20 años, Juan, si vos tenés para aportar acá, sabés que sos bienvenido. En los últimos 15 o 20 años se dieron algunos cambios importantes que llevaron, ¿no es cierto?, a la comunicación a ser un factor muy importante en todas las empresas, ¿no es cierto? Empresas de todo tipo. Resulta que en determinados momentos y por algunos factores, por muchos factores, la comunicación pasa a ser un issue en todas las empresas y gerentes y CEOs empiezan a tenerlas en cuenta a la hora de planificar, ¿no es cierto?, su ejecución. Esto se da, ¿no es cierto?, por distintos motivos, pero a mí me parecía importante rescatar 3, que son la descentralización de medios, es decir, aparecen las redes sociales en el mundo y la comunicación deja de estar centralizada en los medios de comunicación tradicionales. Claro. Por otro lado, aparecen las agendas emergentes o lo que se llaman nuevos disensos, que tienen mucho que ver. Quiero marcar algo importante acá. Estos 3 factores
no están, no vienen unos después que otros, sino que fueron surgiendo todos en conjunto, ¿no es cierto? A partir de la descentralización se comienzan a aparecer nuevos disensos, agendas emergentes y cambios culturales que también se generan dentro de estos medios Claro. dentro de estos medios que no son tradicionales, que conocemos como redes sociales, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque estos nuevos disensos generan nueva sensibilidad dentro de la sociedad que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque es ahí donde se generan las crisis, ¿no es cierto? No podemos pensar una comunicación corporativa sin tener presente cómo afecta la sensibilidad de mi público. Esto quiere decir que en los últimos 15 años aparecen temas que antes no aparecían o aparecían muy aisladamente, como pueden ser el tema del medio ambiente, como puede ser la igualdad de género, ¿no es cierto? Y son temas que nosotros tenemos que tener muy presentes a la hora de comunicar o ejecutar una estrategia. Javi, entonces, un poco lo que vos decís es, antes los medios tradicionales de comunicación, pensemos la radio en su momento, la televisión, el diario, digamos, podían ellos instalar temas, sí, o no instalar temas. A partir de esa monopolización, de alguna manera, por parte de los medios tradicionales, estas nuevas charlas, estas nuevas ventanas emergentes que no se trataban, con la comunicación directa, o sea, cuando cualquier persona comunica, automáticamente se pone en agenda en la medida que sea interesante o no, digamos. Exactamente, de hecho, en las clases anteriores, me acuerdo que Lucas y Tomás mencionaban la cuestión de los prosumidores, ¿no es cierto? Claro. Gente que genera, pero a su vez que produce información, y además hablaban del poder que tienen hoy las personas a la hora de comunicar, ¿no es cierto? Es esta descentralización de la que hablamos. Claro. Pero bueno, solamente para ir siguiendo, la verdad que estamos muy contentos porque más allá del cambio de último momento, ya tenemos bastantes personas que nos están escribiendo por Facebook, así que bueno, están invitados, un saludo grande a todos los que nos están siguiendo y pueden ir preguntando lo que quieran, en el momento que quieran, nosotros le vamos a ir anotando y vamos a ir respondiendo, así que ya abrimos este canal de preguntas. Bueno, Javi, entonces, ¿cómo seguimos? Nada, ahora me parece, después de esta aclaración de estos 3 puntos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ejecutar un plan de comunicación, viene obviamente la parte lógica de definir lo que es una crisis. Claro. En todos lados te dicen que una crisis es un acontecimiento o una serie de acontecimientos extraordinarios, es decir, que no se pueden prever, es algo que ocurre en sí, que afecta de forma diversa la integridad del producto, a la estabilidad financiera de una organización o a la reputación. Marco la reputación, más adelante van a entender por qué es tan importante a la hora de trabajar una comunicación de crisis pensar en la reputación y en cómo va a afectar eso a una empresa. Claro. Pero el hecho de que no sean, mejor dicho, que sean extraordinarios, que no se puedan prever, no significa, y esto es sumamente importante, que no podamos estar preparados para cuando esta comunicación ocurra, ¿no es cierto? Claro. Esto es central. La comunicación de crisis es una comunicación que se hace todos los días. Es algo que se planifica y ahora van a entender por qué, mientras sigo con la definición de lo que es una crisis, ¿no es cierto? Claro. Ahora vamos a ir a una parte donde tenemos que comprender que no todo es crisis en realidad. Van a ver, Luciano Elizalde habla de niveles de disenso, ¿no es cierto? Claro. Tenemos el riesgo, es decir, el riesgo es algo con lo que convivimos absolutamente todos, todo el tiempo. Todos estamos o corremos el riesgo, cada empresa, cada pyme, cada lugar de trabajo corre con determinados niveles de riesgo que pueden ser de que se pinche la rueda de un camión y se demore la entrega del producto, que es un riesgo, hasta el famoso pelo en la sopa. O sea, claro. Riesgo corremos todo el tiempo con eso y tenemos que saber convivir con ese riesgo, ¿cierto? Después tenemos otro nivel de disenso que puede ser que Elizalde lo marca como el conflicto, o sea, una agresión menor de alguna de las partes. Por ejemplo, cuando un comprador no recibe justamente lo que esperaba y genera y hace un reclamo, ¿no es cierto?, sobre ese... Cuando se lleva a cabo el riesgo, básicamente, se llama también conflicto, es un paso adelante.
Y la conflictividad es eso que se extiende en el tiempo, ese conflicto que nosotros no le damos solución inmediata y se extiende en el tiempo, que puede ser internamente si un empleado nos pide un aumento salarial y nosotros no atendemos ese reclamo, Claro. Puede llevar a una crisis sindical o a una denuncia que va a la justicia y se extiende. Bueno, ahí estamos hablando de conflictividad. Claro. ¿Voy bien o voy medio rápido? No, va súper, va súper. La verdad que la gente está mirando de distintas partes del país. Por ejemplo, Antonella nos acaba de escribir que nos está mirando de Santa Fe Capital, así que muy bueno. Veo también gente de Saladas, de Corrientes, Tomás Motironi de Rosario. La verdad que bueno, seguimos porque la gente se está enganchando, cada vez hay más personas. Y de Buenos Aires también, así que de todo lado. Termino la parte más teórica la parte más teórica, ¿no es cierto? Dale. Bueno, y después habla de escándalos de Elizalde, es decir, fallas morales o falta del orden moral o infidelidades o estafas. Y por último, o sea, el último nivel de disenso, el más grande, es la crisis. Claro. Entonces acá, y hay una frase que a vos te gustó mucho hoy cuando charlábamos, que es: el principal desafío que tenemos como institución es saber que existe una bomba cuando se prende la mecha, no cuando la bomba explota. Entonces eso es... Pará, diría Fantino, ¿lo podrés repetir de nuevo? Claro, el principal desafío que tenemos como institución, o la gente que trabaja en comunicación de instituciones, es entender que existe, o saber que existe una bomba cuando se enciende la mecha y no cuando la bomba explota. Es muy bueno. ¿No es cierto? Pueden hacer un print de pantalla en este momento, lo pueden colgar en sus redes sociales y lo pueden etiquetar a Javier o a Selección Digital, porque la verdad me parece muy interesante entender que cuando sabes, digamos, que no llegará al momento que explote la bomba, me imagino que es la metáfora. Exactamente, poder generar los mecanismos dentro de las organizaciones que nos permitan a nosotros detectar cuando hay riesgos, cuando hay conflictos, y poder ir solucionándolo y dándole respuesta lo antes posible. Por eso yo decía anteriormente que la comunicación de crisis es una comunicación que tiene que generarse todos los días. Todos los días nosotros tenemos que planificarlo, mejor dicho, tenemos que planificarlo una vez, ejecutarlo todos los días, mecanismos para poder intervenir en los conflictos, ¿no es cierto? En los conflictos que se van dando día a día para que no lleguen a ser una crisis. Claro. Acá les traigo un ejemplo muy interesante que me está pasando a mí en este momento, que es con esta empresa que se llama Sofás y Sillones, que me estoy mudando y necesitaba cambiar el sillón. Entonces compré, la empresa tiene una política que tenés que dejar una seña, a los 15 días volver, dejar otra parte del sillón, porque en realidad te lo diseñan a medida, te lo hacen a medida, y se entrega al final cuando se termina, ¿no es cierto? Cuando claro, con la entrega se paga el faltante. Justo ceñé el sillón que a mí me gustaba la semana previa al aislamiento obligatorio. Y acá está lo interesante, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa? Le explota una crisis, una gran crisis que no se pudo prever, porque el coronavirus estalló de un día para el otro. En menos de un mes nos enteramos que teníamos que aislarnos, no ir a trabajar, no hacer nada. Entonces, a esta empresa lo impactó de la misma forma que a todos. Y esta fue la última publicación que hizo la empresa en su página de Instagram, el día que Alberto Fernández dice no se sale más. Y dice: como es de público conocimiento, debemos priorizar nuestra salud y cuidarnos entre todos. Ahí estamos hablando de la sensibilidad social. Estamos identificando que, entre comillas, la empresa tiene en cuenta la sensibilidad y que no se abusa de eso. A partir de hoy, nuestro local permanecerá cerrado hasta el 31 del 3. A la vuelta se reprogramarán las entregas que estaban pactadas. Les pedimos disculpas a todos por los atrasos que va a generar. Quédate en casa. Hoy, con todo esto de la cuarentena, hoy es 6 de abril. Uh-huh. Esa fue la última publicación que hizo. Claro. Que hizo Sofá y Sillones. O sea,
el 31 del 3 tuvieron que haber estado abiertos para la comunicación que ellos ejecutaron. Claro. Para mí, que yo le compré, que yo compré en ese lugar y que quiero, para mí que yo compré en ese lugar y que quiero respuestas, el 31 del 3 me tuvieron que haber atendido el teléfono. Supongamos que yo soy una persona, o sea, no tengo mucho apuro en mudarme, pero supongamos que yo soy una persona que me enojo y hago una captura de pantalla de los comentarios, porque yo llamé, no me atendieron, y le escribí y no me atendieron, y no me respondieron. Claro. Supongamos que yo hago captura de pantalla de eso y pongo en Twitter, abro hilo de todas las veces que escribí a sillones y sofá, y no me contestó. Y aparecen 5.000 personas más. Claro. Poniendo captura de las partes donde ellos, donde no le respondieron. Después de eso, imaginemos que sale otro pibe que dice, voy a hacer, abro hilo de la cantidad de sillones que se me rompieron de esta fábrica en un mes, o sea, sillones malos, y hay 10.000 personas más que lo hacen. Sí. Entonces, esos pequeños conflictos, ¿se transformaron en una crisis? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no pudieron proveer. Yo no estoy diciendo que sillones y sofá, o sea, realmente cuando fuimos y vimos los sillones, realmente eran muy cómodos, muy lindos y a muy buen precio. No estoy diciendo que no, pero es evidente que no tienen diseñado un plan de comunicación y que no tenían diseñado previamente, que no habían estructurado un plan para que, o un sistema de respuestas, o que no pensaron que personas como yo solamente iba a querer contactarlos vía telefónica o vía por ejemplo, acá se ve algo que quizá a simple vista uno puede decir qué bien le manejan las redes sociales o qué bien le manejan la comunicación digital, porque tiene 8.000 seguidores, una empresa de sofá y sillones. Y muchas veces esa lectura simplista no es la correcta. No. Y también pienso en marcas que quizás no están mirando, o personas que piensan que por una cantidad de seguidores determinada eso asegura una efectividad en la comunicación, y muchas veces no hay relación entre cantidad de seguidores y estos momentos. Tal cual. Yo vi dos cosas acá. Internamente, evidentemente, o no tienen, o el community manager entendió que tenía vacaciones 15 días, o sea, 3 semanas, o sea, y ahí hay un problema de comunicación serio internamente, ¿no es cierto? Claro. Hay una falta de planificación de la comunicación de crisis de manera interna que es muy grave. Claro. Y en segundo lugar, externamente, yo comprador me quedo enojado, sin respuesta y probablemente no vuelva a comprar ahí. O quizás sí, porque sí. En este momento yo no estoy enojado, pero estoy seguro que hay mucha gente que está efectuando reclamos y que no está recibiendo la respuesta que necesita. Claro. Entonces, lo que decíamos hoy, la crisis ¿se produce de un día para el otro? Sí. Las crisis externas, ¿se produce de un día para el otro? Sí. Ahora, ¿puedo prepararme previamente? Claro que sí. Claro que sí. Entonces acá, bueno, la crisis externa afecta al local. Bueno, un poco lo que venía diciendo. Entonces, la comunicación de crisis trabaja escenarios, que es justamente lo que yo decía, la cuestión preventiva, ¿no es cierto? Trabajamos escenarios, protocolos de trabajo que nos ayuden a detectar, prever, escuchar lo que está pasando en nuestra empresa, es decir, qué nivel de compromiso tenía el CM de esta empresa para con la empresa. Quizás le pagan poco, o quizás no, quizás es la sobrina del dueño y tiene 17 años y no trabaja, o sea, va a la escuela y esto hace como un hobby, lo cual está mal también. Claro. Entonces, escuchar lo que pasa en nuestra empresa, lo que pasa a nuestros clientes y lo que le pasa a la sociedad. Después Emi va a profundizar un poco sobre eso. Sí. Y que este protocolo nos permita poder actuar con el objetivo de aumentar la confianza y disminuir los efectos negativos de la crisis. ¿Sí? Veo también que hay una cuestión que se repite tanto en este curso que hicimos como en los anteriores, y obviamente para adelante va a ser lo mismo, que es el patrón de la confianza en la comunicación. Me parece que por estar solamente en redes sociales no tiene una razón, sino que también acompañada por la confianza es fundamental en todos estos procesos, y que uno se sienta por lo menos acogido y seguro.
Totalmente, totalmente. Es para mí el grave problema de las empresas y demás que subestiman muchísimo la comunicación en redes sociales, pensando que es algo secundario cuando cada vez y ya lo es, tiene un rol preponderante, ¿no es cierto? Claro. Bien, diseñar protocolos de un plan de acción que nos ayude a detectar, prever, escuchar lo que pasa dentro de nuestra empresa, en la empresa, en los clientes y en la sociedad. ¿Cuándo lo aplicamos? Lo que vengo diciendo, todos los días se aplica esto. Peor que tener una crisis es tener una crisis con mala reputación. Todo este trabajo que nosotros estamos haciendo es para mejorar la reputación. Por eso yo en el segundo slide, cuando hablaba de crisis, ponía en negritas 2, que son, vamos acá, extraordinarios y la reputación, porque son los dos factores a tener en cuenta para eso, para trabajar un plan de acción. Es trabajar todos los días sobre la reputación y sobre mecanismos que nos permitan nosotros estar preparados para cuando explote la crisis. ¿Sí? Sí. Necesitamos crear hábitos de trabajo que nos permitan internamente fortalecer el sentimiento de pertenencia de los colaboradores. Es decir, el CM, pobre, yo no sé si existe un CM, pero digo, el CM de sofá y sillones y sofá está... se tomó vacaciones, 15 días de vacaciones. Entonces, ahí o hay una falta de incentivo económico o puede haber una falta de voluntad de él y no se puso la camiseta de la empresa, por ejemplo. Pero no, es algo que hay que analizarlo. Hay que llevar tranquilidad. Déjame que, por ejemplo, solo te sume esto. Hay mucha gente que lo lleva el propio dueño. Tiene ¿cómo se llaman estos lugares de venta de ropa? No sé, tiene distintos como espacios de venta, negocios locales, y dice, bueno, lo saco yo, total, yo le saco una foto y no pasa nada, digamos. Yo creo que son en estos momentos donde se revaloriza y se entiende Totalmente. Que el community o el estar en redes no es solamente estar por estar, vuelvo a lo mismo. No es publicar, no hay una comunicación unidireccional, hay todo un trabajo interactivo que tiene que hacer el community manager, que es imprescindible para la reputación y para sacar adelante la empresa. Entonces decía, internamente, fortalecer los sentimientos de pertenencia, llevar tranquilidad y dar la información necesaria para actuar. Vamos de vuelta con el pobre Exactamente. Con el pobre community manager. Quizás nadie le dio la información de cómo debería actuar. Exacto. Quizás está pensando en que probablemente o que posiblemente se vaya a la cuarentena y la crisis internacional lo deje sin empleo, ¿me explico? Exacto. Hay cosas ahí que internamente habría que rever o hay que rever. Y externamente generar todos los días mecanismos de escucha social, es decir, HotSuite, Google Trends, Google Analytics. ¿A qué te referís con escucha social? Vamos por ahí, social, por ahí al que no se va. Ver analizar de qué se está hablando en nuestras redes. Exacto. En qué nos etiquetan, qué comentarios hacen de nuestro producto que fue un éxito. Bueno, veamos todos los comentarios positivos, pero centrémonos en los comentarios negativos. Ahí, o de los productos de la competencia también, por ejemplo. Productos de la competencia también, exactamente, sí. Eso es escucha social. Súper. Tener la fineza para los días donde no tenemos una publicación, supongamos, estar pendientes de qué se está hablando. Tomarnos el trabajo, yo te diría hasta diario, 1 hora, 2 horas por la mañana, de ver, de responder, de escuchar, de mejorar en base a lo que nuestros clientes nos están diciendo. Súper. ¿Está? Súper. Generar protocolos y canales de contacto con los clientes que atiendan y eliminen la posible foco de crisis y los fidelicen con nosotros. ¿Está? Es lo que te decía, si hay un comentario negativo sobre un producto que no fue, entender primero que todo cliente tiene la razón, los clientes tienen la razón acá y en 1920. Los clientes tienen la razón, entonces encontrar los mecanismos para satisfacerlo y ver de qué manera podemos revertir esa situación o esa crisis que se está generando con este cliente, ¿cierto? Claro.
Y fortalecer la reputación de la empresa frente a la sociedad, con sus metas, con sus responsabilidades sociales, esto es decir, nos comprometemos con el medio ambiente, nos comprometemos, realmente tiene que sentirlo, no decirlo por decir, pero digo, encontrar esos lugares donde uno puede fortalecerse como empresa y siendo responsable socialmente. Claro. Acá hay una frase que me la pasó Emi de Riorda, fue en un tuit hace algunos días, que está buenísimo, que dice: la crisis no tiene un manual, porque tanta excepcionalidad no es tipificable. O sea, la crisis puede venir por cualquier flanco, en cualquier época del año, a las 3 de la mañana del domingo, o sea, no es que trabaja de lunes a viernes de 9 a 8. Claro. Pero si tenemos un plan de acción para que nos permita afrontarla, vamos a tener menos consecuencias negativas, ¿no es cierto? Entonces, casi resumiendo un poco lo que venía diciendo, entender en principio si es una crisis interna o una crisis externa, si surge de manera online o de manera offline. Esto ya una vez que planificamos todo lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Ya que tenemos aceitado todo un mecanismo para cuando llega la crisis, una vez que llega, bueno, empezar a identificar esto. Si es interno, si es externo, si es online, si es offline. Tener mucho cuidado porque una cosa puede venir de la otra, es decir, una crisis online. Una crisis offline puede rápidamente convertirse en una crisis online y una catástrofe corporativa. Hay que pensar rápidamente qué decimos. Escuchaba una charla hace un tiempo que decían: la gente en redes sociales espera 1 hora de respuesta. Cuando empieza a haber una crisis, 1 hora de respuesta para definir si sos culpable o no, básicamente, pero espera una respuesta rápida. Claro. ¿Cómo lo decimos? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo decimos? Tiempo para decir lo que venía diciendo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lidera la crisis? O el conflicto que pueda surgir. O sea, necesitamos encontrar un líder para esto, que puede ser o un CM de acuerdo a la gravedad, ¿no es cierto?, de este conflicto, a esto que veníamos diciendo hoy, a los niveles de disenso, ¿no es cierto? Puede ser el CM que se haga cargo de eso, o o el presidente, el CEO, el dueño que salga a respaldar, ¿no es cierto?, esto que nosotros, este problema que está teniendo la empresa, y obviamente por dónde se va a comunicar. Sí. Básicamente eso me parecía sumamente interesante cuando pensábamos en esta idea de hablar de la comunicación en tiempo de COVID. Aclarar que a mi entender no hay una comunicación efectiva para el momento de la crisis, porque es algo que todos los días tenemos que hacer. Las crisis nos van a afectar a todos, absolutamente a todos, pero si nosotros venimos preparados, las consecuencias van a ser menores para nuestra empresa. Súper, Javi. La verdad que yo creo que, a ver, cualquiera de las dudas que se presentan en esta introducción del curso, con lo que tiene que ver con las formas de comunicar, de cómo prepararse, de todo lo que fue hablando Javi, y que quizás alguno no se pudo sumar desde el comienzo, dejen sus preguntas. Al mismo tiempo, todo el PDF va a ser trasladado, lo vamos a publicar a todas las personas que nos están viendo. Dejo de compartir para que Emi te perdone, que es la prolijidad, pero... No, está bien. Pasamos de una pantalla a la otra. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Vamos a empezar por ahí. ¿En qué parte del país, de Argentina, en qué país estás? Estoy en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, enfrente del hermoso Parque Chacabuco, así que soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en distintos proyectos de comunicación digital. Un poco como les introducía Javi más temprano, la idea de esta segunda parte de la charla es poder llevar más a la práctica todo lo que fue teorizando un poco él y ver ejemplos concretos para que
bueno, podemos ver cómo estos planes de acción que decía Javi que son tan importantes, que de hecho así lo son, se pueden llevar a la práctica de una manera relativamente sencilla, digamos, no hace falta tener ni grandes presupuestos ni grandes estructuras en cuanto a equipos, cualquiera sea, para poder desempeñar bien y llevar adelante de la mejor forma posible una comunicación de crisis. Bueno, un poco retomando, sí. No, básicamente mismo formato, vamos a ir interactuando y también abriendo las preguntas de la gente, así que bueno, damos paso. Sí, claro. Dale. Cualquier cosa vos me decís. Bueno, un poco retomando las preguntas que planteaba recién Javi, hay que pensar el plan de acción y el protocolo de acción que no tiene solo un principio y un final durante la crisis, sino que es algo que, como bien decías, se prevé, se planifica, es una estrategia que ya viene de alguna forma que se puede ir pensando y finaliza recién con lo que es la contención de los daños, la mitigación de los daños o la evaluación también en el medio, porque también la idea es poder ir tomando un poco la temperatura de lo que es la sociedad, de lo que es los clientes a los cuales se está apelando, el público objetivo, y ver si eso amerita un cambio de rumbo o efectivamente venimos bien y podemos seguir por donde estamos. Entonces, un poco el paso a paso que vamos a ver ahora tenemos que entenderlo en ese sentido. Arrancar por una estrategia, después llevarlo a un plan de acción más concreto y después las tácticas más precisas y las acciones puntuales a las cuales lo llevamos a cabo el mensaje y transmitimos el mensaje. Un poco esto se conforma de estos 8 pasos y ahora la idea es poder definirlos bien y pensarlos bien en concreto cómo llevar adelante cada uno de estos. Lo importante para tener en cuenta en todo este proceso, un poco retomando también lo que decía Javi, no estamos hablando a un público en particular siempre, sino que tenemos que tener en cuenta lo que es la comunicación hacia el interior de la compañía y hacia el exterior, esta conformación de clientes, público objetivo y también lo que es la sociedad en general. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso y tener bien claro qué apuntamos en cada momento de este proceso. En primer lugar, la importancia de investigar bien el problema. Hoy en día nos encontramos en una emergencia sanitaria que nos brinda todo el tiempo, por su carácter de tal, información científica avalada y oficial sobre la situación sanitaria de nuestro país. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta cada vez que se trata de este tipo de emergencias y este tipo de crisis sociales, pero también está bueno medir hasta qué punto eso nos afecta o no como empresa y nos afecta nuestra comunicación. Es decir, en qué sentido los parámetros de consumo o los parámetros a lo que la gente apunta, mira o está prestando atención cambiaron o se mantienen, si eso nos implica a nosotros algún tipo de beneficio o perjuicio y cómo podemos trabajar en función de eso. Bueno, y qué puertas se abren o qué puertas se cierran. Claro. Eso es muy importante, más allá del objetivo que está sucediendo y de las normas que podemos llegar a tener hoy en el periodo de aislamiento obligatorio. Bueno, cómo la gente percibe ese momento de emergencia y cómo eso influye y repercute en su accionar y en sus preferencias. Entonces, son 2 cosas, una más subjetiva y otra más que tiene que ver con las percepciones subjetivas, que es importante que analicemos para saber dónde estamos parados. Algo que es importante, bueno, como decía Javi, esto es un plan de acción que uno trata de tenerlo como tipificado, pero bueno, es eso, tienen que ir percibiendo todo el tiempo esos cambios, porque no son recetas que nos van a decir, bueno, por acá hay que ir y nos va a ir bien. Es importante todo el tiempo estar teniendo lo que decía recién Javi, la percepción de la sociedad, y bueno, ir leyendo, investigando el problema, ir leyendo y tomando la temperatura, digamos, de la sociedad en cuanto a eso. En segundo lugar, y este está muy ligado también con el tercero, determinar cuáles son nuestros objetivos. Es importante tener en cuenta que en los momentos de emergencia o en situaciones de comunicación de crisis, pretender sacar muchos beneficios, no solo que no está tan bien visto, sino que a veces no es posible. Entonces, tenemos que tratar de apuntar objetivos que sean en algún punto más cercanos, que nos permitan quizás
un beneficio más proyectado a futuro que en el presente. Claro. Tiene que ver con esto de la sensibilidad social de la que hablaba más atrás, ¿no es cierto? Claro. No sacar provecho de algo que está haciendo, ¿cierto? Que está en el sentimiento de todas las personas ahora. O sea, la idea de aislarse, la idea de colaborar entre todos, por ahí no queda bien visto si uno intenta sacar un provecho económico sobre eso. Claro, y déjame sumarte una frase que escuché hoy, Sí, claro. que me pareció muy buena, que es al primero que cazan siempre es al chancho más gordo, o al primero que matan, y me pareció que estaba muy buena la frase porque en tiempos de crisis donde todos están de alguna manera muy flacos, sacar una diferencia muy grande, seguro que van a ir a buscarte, a pegarte, porque no está bueno. Entonces, como bien marcabas, me parece que es un tiempo, como de alguna manera también nosotros de Selección Digital lo estamos intentando hacer, de dar un servicio, de ofrecer una alternativa, de sumar nuestro granito de arena, pero no tiene un fin real económico. Exacto. Sí, lo que se siente por lo general en estos momentos es que se está apostando más que nada con una proyección a futuro, que los réditos, sean económicas, sean en cuanto a la amplitud, a la potenciación, lo que sea, se va a ver más a un largo plazo, y bueno, eso hay que comprenderlo también como una característica muy intrínseca de estos momentos y este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, hay 3 objetivos que suelen ser como los prioritarios o los que más emergen en estas situaciones. Por un lado es fidelizar a los clientes que ya tenemos, y en ese sentido aumentar la credibilidad y la confianza que sienten, sean en el equipo que sea más gubernamental, sea empresarial, sea justamente en el servicio que se está brindando. Potenciar la marca en el sentido de seguir transmitiendo esos valores y potenciar nuestros valores que tenemos en tanto marca, y prevenir y resolver estas situaciones que pueden presentarse a futuro o en el mismo desenlace de la crisis, que pueden ser conflictivas. Entonces, acá lo que les traigo es un ejemplo de un prestador de servicios que justamente por sus características y por el tipo de servicio no es de los más perjudicados, ni mucho menos en esta situación, pero que sí por ciertas, justamente, servicios más de segundo nivel que presenta, que uno de esos es la visita a domicilio por ciertos problemas que pueden existir, ciertos conflictos más técnicos. Bueno, sabiendo que eso no está hoy tan permitido por la situación de cuarentena, bueno, ¿cómo me anticipo a esos posibles conflictos que pueden aparecer con mis clientes y ya antes de que aparezcan envío vía mail? En este caso, por ejemplo, fue como a mí me llegó. Bueno, ¿cómo pueden accionar si tienen ciertos problemas? Que, a ver, en las situaciones de emergencia no es que el mundo se para, los problemas siguen existiendo y siguen habiendo las mismas dificultades o errores técnicos o lo que fuera. Entonces, bueno, uno no tiene que suponer que todo se para, que la misma situación puede ocurrir fuera o dentro de la emergencia. Bueno, ¿cómo me anticipo ante un contexto que me restringe las posibilidades para no tener además problemas con mi clientela? Excelente. Y también un poco vinculado al anterior, lo importante de eso, tratar de vender y potenciarme como empresa a la vez que ayude y trato de resolver una demanda, ¿no? Y esto también lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de los mensajes, la importancia de vincular la prestación del servicio, del producto, con lo que necesita en ese momento y lo que está demandando en ese momento el público al cual estamos apuntando. También muy ligado al anterior, porque a cada público, a cada objetivo también le vamos a pensar un público y viceversa. Entonces vamos a ir trabajando y vamos viendo distintas estrategias y distintas acciones que vamos a llevar adelante según los públicos a los cuales queremos apuntar. Este es un ejemplo de un público, de un objetivo más de fidelización, que apunta a un público que ya tenemos y que de este sorteo, por ejemplo, no se puede participar si no ya se es cliente de esta marca. Entonces, si uno no es cliente de esta marca, no puede participar, pues claramente está tratando de darle un beneficio a aquellos que ya son hoy clientes. Claro. Emi, mira, justo Emanuel Rolón estaba preguntando eso. ¿Qué se publica? Mira, te leo como dice: entiendo que después de identificar esta crisis, debemos ponernos a disposición de los clientes.
a disposición de los clientes como empresa, pero ¿qué se debe publicar, por ejemplo? Ya que por obvias razones no se trabaja ni se puede ofrecer el mismo servicio, ¿cómo mantengo viva mi empresa en una situación de microempresa? Sí. Me parece que también, claro. No sé si te escuchas. No, lo veo muy enfocado a lo que justo comentabas, digamos. Quizás no tenga un rédito económico instantáneo, no buscar el rédito ya, sino que también hay otras formas de ir cosechando para poder después ir plantando para después recolectar. Seguro, sí. Bueno, eso que les presentaba es un ejemplo, un sorteo que está apuntado exclusivamente a las personas que ya forman parte de la clientela de esa marca, porque una de las condiciones es presentarse con un producto de la marca. Entonces, es bastante lineal en ese aspecto. Pero por otro lado, después, y lo vamos a ver más en detalle, las entregas gratuitas, liberar un servicio que antes era pago o era abonado de alguna forma, liberarlo por este periodo, también es una forma de fidelizar, porque aquellos que son consumidores del producto, bueno, se ven incluso beneficiados durante este tiempo, porque, bueno, pueden seguir accediendo al producto y tienen este beneficio de no tener un cargo extra por la prestación a domicilio, digamos. Ese es otro de los ejemplos. También sí sirve a la pregunta que hacían recién, es otro de los ejemplos que hoy en día se ve bastante común, o sea, descuentos, digamos, porque no todas las marcas tampoco pueden prestarlo de forma gratuita. Algunos tienen grandes descuentos en cuanto a la entrega a domicilio y otros directamente, aquellos que pueden económicamente hacerlo, le hacen la entrega gratuita por este tiempo. Súper. Bueno, en cuarto lugar, es importante identificar por qué medios vamos a llevar adelante nuestro mensaje y después nos vamos a adentrarnos en lo que es el mensaje. Hoy en día, por el proceso actual, digo que también es una situación de crisis muy particular, la emergencia sanitaria y el aislamiento. Hoy en día son preponderantes los medios digitales y han surgido muchísimas otras vías y otros canales que antes no estaban tan desarrollados durante este periodo de aislamiento. Están los clásicos, que son los medios masivos de comunicación, y por otro lado están, bueno, como os decía, los digitales. Y eso no incluye solamente a lo que es redes sociales, también lo que es listas de difusión por WhatsApp, mensajes de texto, u otras, por ejemplo, como son conferencias de prensa o entrevistas, que antes se daban o con gente o con grandes participaciones de periodistas, hoy en día se difunden principalmente por las redes sociales. Bueno, las redes sociales en sí mismas, las listas de mailing también, acá también hay un ejemplo, y bueno, y los newsletters también son otra forma, que también muy ligado al mailing, que toma mucha preponderancia en este tiempo, en el cual, además de estar en nuestras casas, estamos más conectados, tenemos más tiempo ligados a los aparatos y las plataformas digitales. Claro. Acá hay dos ejemplos. Uno es un ejemplo de un mailing, la otra es un ejemplo de SMS, de concientización, también para que se entienda que no solamente estamos hablando de vender productos, sino también estamos prestando algún servicio. Bueno, acá también estos ejemplos de otras formas de comunicar y seguir llegando, y también un poco a futuro, ¿no? Bueno, cómo claro. Seguir posicionando la marca, aunque, por ejemplo, esta empresa de venta de estudios y de instancias de estudio en el exterior, bueno, por ejemplo, cómo puede hacer para seguir estando presente en estos momentos, ¿no? Claro. Muy bueno. Javi, si tenés si querés hacer alguna pregunta. Estoy pensando que quizá también sea un buen momento para aceitar, ¿no es cierto?, canales de comunicación que puedan llegar a servir después de la crisis como, claro. O sea, como sí, claro. un potencial medio de venta también, ¿no es cierto? Claro, es como todo un gran tubo de ensayo, espacio de ensayo donde hay muchas marcas que dicen, bueno, a ver qué hacemos, vamos a seguir acá, empezamos a probar, tiene buenas experiencias. Yo también creo que ahí, haciéndolo de manera responsable, sí hay un proceso de testeo también, o sea, ir diciendo, bueno, veamos, nosotros, sin lugar a dudas, estábamos decidimos empezar con los cursos y hoy llegamos a poder hacerlo y fuimos aprendiendo, digamos, me parece que también en toda organización se pueden dar ese espacio. Sí.
Sí, sin dudas. Y con respecto a esto que comentaban recién, también lo importante de transmitir un mensaje, pero a su vez transmitir un mensaje de calidad. En estos momentos Claro. tenemos, o sea, y en cuanto a clientes todos que somos, demandamos otro tipo de calidad porque tenemos más tiempo para observar, para analizar. También es mayor el bombardeo de información que recibimos estando en nuestras casas. Digo, lo recibimos todo el tiempo, no solamente en estos periodos más de aislamiento, pero ahora pasamos más tiempo conectados a este tipo de plataformas digitales y lo que recibimos es constante, de todo tipo. Entonces, para poder resaltar en algún punto como equipo de comunicación en ese contexto, además de llamar la atención, también es importante que el contenido sea de calidad, porque nos sirve llamar la atención y que después, como tenemos tiempo de analizarlo con más profundidad, bueno, nos parezca que no vale la pena. Entonces, terminemos yendo a otro de comunicación, quizás lo vimos como en un segundo plano, pero analizarlo en detalle, bueno, nos parece superior. Entonces, es muy importante en este momento que la demanda es mayor, pero también la oferta lo es, bueno, destacarnos por la calidad de nuestro mensaje y de nuestra acción. En este sentido, es importante definir el mensaje que esté ligado a nuestros valores, los valores que queremos transmitir como comunicadores, digamos, como marca, y qué es lo puntual que queremos transmitir en cada uno de mis mensajes, pero también pensar que si no tenemos nada para aportar que pueda sumar, no hacerlo o directamente esperar el momento en el cual sea oportuno hacerlo, porque hablar de algo que a la gente no le interesa en este momento también puede dejar nuestro mensaje perdido en el claro, espacio, sin que nadie preste atención. Entonces, tratar de ir por otro lado, pretendiendo quizás llamar la atención con un tema distinto, cuando toda la gente está pensando en ciertos temas, bueno, es contraproducente porque es todo un desgaste de energía en un mensaje que después va a quedar en la nada y se va a perder. Claro. Entonces, eso es importante. Si no se puede el mensaje adaptar a la situación actual, si no podemos desde nuestra marca, desde nuestros conceptos, desde nuestros valores, adaptarnos a lo que la gente precisa en este momento, bueno, es mejor mantener prudencia. No decir nada. Claro. Callar, exactamente. Y esperar un mejor momento. También como respuesta a la persona que preguntó antes qué publicamos. Muchas veces, si no está tan claro, no decir nada. No hablar por hablar, tal cual. Sí, y también transmitir nuestro mensaje un concepto de humanización. Bueno, porque lo que puede suceder es que muchas veces, hablando de otros temas que a la gente no le interesan, también aparecemos como abstraídos de la situación, como si a nosotros no nos tocara esto, y la verdad es que totalmente lo contrario. Tenemos que transmitir empatía, que a lo que la gente le está sucediendo y las preocupaciones son las mismas que tenemos nosotros. Entonces, y lo que la sociedad percibe es lo mismo que percibimos nosotros en cuanto a nuestros temores, si se quiere, en cuanto a nuestra incertidumbre. Bueno, nos pasa a todos. Entonces, el concepto de empatía y transmitir la empatía a la sociedad es una de las cosas también más importantes que tenemos que reflejar en nuestro mensaje. Y en ese sentido, yo traje un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo en este aspecto, porque es el ejemplo de Mercado Libre. También el ejemplo de la propaganda de Quilmes es muy bueno en ese sentido, que, bueno, ellos suelen tener en su logo las manos unidas. Bueno, no es contexto para mostrar por todos lados dos manos unidas, en una marca que además está en ascenso por el propio servicio que presta. Entonces, bueno, ¿cómo transformamos nuestros valores, nuestro mensaje sin perder nuestra identidad, digamos, y nos adaptamos a este contexto? Bueno, en vez de dos manos unidas, dos códigos. Y está bueno porque el mensaje es el mismo, o sea, estamos juntos, estamos codo a codo en este momento, no pierdo la identidad, pero me adapto y no resulta chocante. Es más, lo ves y te llama la atención y dices, mirá cómo se ayornó a la situación. Sí, en ese sentido me pareció bastante innovadora la idea, porque justamente transmitió un poco esto de lo que hablábamos. Y el ejemplo un poco que les comentaba antes de Quilmes, también, porque bueno, Quilmes es el sabor del encuentro, hoy en día no hay encuentro, entonces fomentar eso también es ir en contra de los intereses y de
responsabilidad social, que lo vamos a ver al final, también es importante no mostrarnos como que porque queremos vender estamos yendo en contra de lo que se está pidiendo para cuidar a la sociedad. Entonces, bueno, somos el sabor del encuentro, pero ahora quédate en tu casa. Y lo más que puedas. Muy bueno, muy bueno. Y después, ya lo que tiene que ver con más el pensar, el accionar concreto en base a los públicos que ya tenemos definidos, en base a los objetivos que ya tenemos planteados. Bueno, cómo elaboramos ese paso a paso para llevar acciones concretas. Y un poco, retomando lo que decía Javi, ¿a quién asignamos como responsable de que esas acciones se lleven adelante? Porque, bueno, el pobre SM que puede pensar que lo van a echar. Bueno, ¿quién es el responsable de que todo esto se lleve adelante y de que la empresa de sofás y sillones mantenga viva su comunicación? No, la hicimos pelota, no. Muy buenos sillones, muy cómodos, simplemente un CM que es como vacaciones. Una mala comunicación. Una mala comunicación. Sí, que también hay que entender que muchas veces en estos casos el CM puede tener una gran predisposición, entender que no está de vacaciones y lo que quieran, pero el contenido, el mensaje, te tiene que dar la organización. Vos podés proponer cosas puntuales, pero tiene que ser una bajada de línea clara por parte de la organización de qué quiere decir y cómo quiere que sea su reputación, como decía Javi. 100%. Totalmente. Y también entender que no es enteramente responsabilidad del CM o el que lleva adelante las redes ocuparse de todo esto, ¿no? Entonces, claro, esto implica toda una planificación previa que excede mismo el rol del CM y que tiene que ver con algo más integral de la comunicación integral del espacio. Tomamos ese como ejemplo, pero también entender que eso es antes y después de la crisis, no es solamente ejecutar las acciones. Muy bueno. Y después ya un poco yendo a los ejemplos para que podamos ver más gráficamente cómo esto que les comentaba, que son las sugerencias de lo que se puede hacer y lo que es más recomendable hacer para mitigar los daños y las consecuencias negativas de la crisis. Bueno, cómo se ven hoy en día, estos son todos los que les traigo acá, son ejemplos actuales que están hoy en día o subidos o funcionando para esta crisis que es hoy la emergencia sanitaria y el periodo de aislamiento. Uno de los ejemplos de las posibilidades que existen es crear productos ad hoc, o sea, crear productos que respondan a una demanda que nace de esta situación particular, abrir nuevos canales de comunicación, un poco como lo mencionaban ya antes, redes sociales que antes no existían, canales de WhatsApp que antes no existían, mailing que no estaba desarrollado. Bueno, eso también es otra de las posibilidades para encontrar nuevos espacios de comunicación. Adoptar un producto que ya existía a la utilidad, una cierta utilidad nueva, en un contexto nuevo y con características particulares. Y lo que les mencionaba antes, liberar un servicio que antes era más privativo o estaba en algún punto, significaba un costo para lo que es el cliente. Y este es uno que tiene mucho que ver con la fidelización, pero también con acercarse a nuevos clientes que aprovechan esta oportunidad del servicio liberado, ¿no? Claro, claro. Acá uno de estos primeros ejemplos es un canal nuevo, por ejemplo, de tomar de pedidos de WhatsApp, que antes es un restaurante que antes no tenía pedidos vía WhatsApp. Entonces, bueno, abre este canal que antes no existía. Es uno de los ejemplos. Después, es un poco lo que les decía, crear productos ad hoc. La primera es más que nada un servicio, si se quiere, es un espacio cultural que abre una cuenta de Instagram en este caso, especialmente, incluso con el nombre de Cuarentena Poética, claro, especialmente para este periodo de cuarentena. Para que distintos escritores, distintos incluso poetistas o directamente lectores que les gusta esta disciplina, bueno, puedan ir cambiando todos los días. Entonces, desde que inició la cuarentena hasta estos días, todas las noches se hace un periodo distinto. Y la cuenta es exclusivamente abocada a la cuarentena. Es organizada al efecto. Y después, por otro lado, un ejemplo de un producto que en sí como cerveza no existe, o sea, no es que no existía antes, existía, pero era solamente de venta
en los bares de la marca, bueno, cómo tuvo que transformarse, innovar y decir, bueno, vendemos ahora latas en comercios locales, ¿no? Es un poco una adaptación, un nuevo producto que, bueno, se tienen que ayornar porque si no, cerveza no va a poder vender. Claro. Exacto, exactamente. Este es otro, como les comentaba antes, todos estos son ejemplos de empresas y equipos de comunicación más bien chicos, y eso también es importante, la idea de traer ejemplos de cosas que se puedan hacer. Bueno, el ejemplo de Mercado Libre quizás es un poco el más amplio, pero está bueno porque es bien esclarecedor de esto que les contaba. Pero después todas estas son empresas o pymes relativamente chicas, o espacios chicos de comunicación también, que, bueno, desarrollan pequeñas acciones, ven cómo pueden ser innovadores para seguir funcionando en estos momentos. Este, por ejemplo, también es otro espacio de... que es un poco escindido de un centro cultural que, bueno, tiene una actividad periódica y que ahora la tiene que transformar en virtual para poder seguir ejerciéndola. Es virtual, claro, es paga, pero bueno, hay una pequeña diferencia, y para que la gente siga pendiente y siga estando en vinculación con el espacio, bueno, durante abril lo hace de forma virtual. Claro, claro. Que, digamos, no poner como una excusa que no se puedan juntar, sino que de alguna manera lo sigan compartiendo, pero de manera virtual. Está muy bueno. Sí. También es importante pensar esto, que por más que todos decimos, bueno, el 13 termina el periodo de cuarentena, también es algo muy lento ese proceso. Entonces no es que vamos a poder salir corriendo a ocupar estos espacios. Entonces ya también está bueno tener esa planificación, y como espacios también de encuentro más social, claro, sepan que no es que el 13 ya van a estar lleno de gente, porque no es así, porque no se va a poder. Bueno, planificar algo más a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Eso también es interesante. Y este es el que les contaba antes, es uno de los tantos ejemplos que hay de, bueno, entrega a domicilio para mantener fidelizados a los clientes que hoy ya tenemos. Y bueno, les resolvemos el principal inconveniente, que es no tener movilidad hoy en día. Claro, o sea, una empresa que no tenía delivery, a partir de ahora abre eso como canal. O sea, como canal que, por ejemplo, no sé, piensan en tener un número de WhatsApp que antes no tenían, o que se puedan pedir los pedidos por distintas vías. Simplemente para repetir un poco lo que venías diciendo, Emi, pero me parece que está bueno pensarse, uno como pyme, digo, bueno, ¿qué canales, cómo yo puedo utilizar? Y llevando lo que decía Javi al comienzo, la democratización de alguna manera, donde todos hoy pueden acceder, o la gran mayoría pueden acceder a tener sus canales propios, decir, bueno, yo tengo hoy un canal de comunicación donde voy a hacer la promoción de tal cosa y se lo envío a domicilio que quizás antes no tenías. Bueno, también me parece que son prácticas esas de previas a una crisis. O sea, lo puedes ir afianzando, lo puedes ir probando, no pensando que te puede pasar esto del coronavirus en particular, pero sí que puedes tener un problema. Sí, y me parece súper interesante el contraste que hace ese último ejemplo que pusiste de los servicios de delivery. ¿Por qué? Fíjate que cómo cambia los beneficios para una pyme. Porque en mi caso, en el caso del mueble de mi sillón, yo tenía que pagarle a los 15 días, y justamente por eso estaba un poco interesado, porque no tenía ganas de que se me acumule la cuenta al final. Quería pagar la segunda cuota y no encontraba los canales para hacerlo. O sea, es dinero que esa empresa dejó de recibir, y si bien soy una persona, imagínate toda la cantidad de personas que están en la misma situación que yo, queriendo que se siga haciendo su sillón, ¿no es cierto? En este caso encontraron la oportunidad a partir de un servicio de delivery. Sí, o puntualmente tener una tarjeta, un postnet para poder pagar, que quizás no se utiliza a diario, pero sí tener la oportunidad de estar, de tener un postnet o algún tipo de forma de pago online que ya te permita poder, en un momento de crisis como esta, poder utilizarlo. Aunque no sea de común uso en el día a día, en principio sería lo ideal, pero que vos tengas la oportunidad de decir, bueno, lo puedo seguir cobrando. O sea, estamos hablando de que hay un cliente que quiere pagar por tu servicio y que vos no sabés cómo cobrar
teniendo hoy ya herramientas que puedes utilizar. Totalmente. Sí, sin dudas. Y también, acá no están en los ejemplos, pero en estos últimos días, estas últimas horas, también surgieron iniciativas que, como páginas de internet y páginas web, que una es Salvemos a las Pymes, otra exactamente ahora no recuerdo el nombre, pero es de pago por adelantado, entonces que tiene que ver con todos los servicios que hoy en día quedan más frenados. Claro. Un ejemplo, por ejemplo, no sé, plomería, cualquier servicio, bueno, todos esos también trabajadores autónomos o trabajos que hoy en día no son considerados esenciales y que no tienen ingresos, bueno, los podemos ayudar en este momento también, o es una forma también que surgió desde la sociedad, bueno, cómo resguardamos esas economías pagando hoy por un servicio que nos van a prestar a futuro, pero bueno, también ayudamos a mantener vivas ciertas pymes o trabajadores autónomos que en este momento no están pudiendo percibir ingresos. Son, la verdad, hay ejemplos interesantes que surgen desde la sociedad, bueno, eso, mecánicas como eso, pagamos ahora para tener un servicio después, pero bueno, también un poco desde la sociedad la contracara de esto, ¿no? De esfuerzos ahora para tener un beneficio, un rédito más a futuro. Esto que les traigo acá es otro de los ejemplos que tienen que ver con liberar servicios que, bueno, una comunidad que hoy no consume, esto es una empresa que presta un servicio de audiovisual, de películas y series que no están en los principales canales que hoy conocemos, que son más antiguos, que tienen apuntan a otro tipo de público, quizás no tan masivo. Bueno, ¿cómo hacemos también para aprovechar en este momento, que quizás no necesariamente nos perjudique como empresa, digamos, pero bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar, para potenciarnos, prestando un servicio, respondiendo a una demanda y una necesidad que es un poco qué hacer con tanto tiempo libre que tiene la gente en su casa, ¿no? Entonces, sacaron dos campañas. Una era prestar un servicio de un mes gratis para ver todas las películas que quieran. Entonces, durante el periodo de cuarentena, cualquier día te podías anotar y a partir de ese día tenés un mes gratis. Y otra es liberar ciertas películas para que cualquiera pueda acceder a verlas. Claro. Eso también, lo mismo, la idea es eso, bueno, cómo respondo a una demanda y trato de captar y responder a beneficios que les puedo brindar a aquellos que hoy en día no son clientes, ¿no? Acá estamos apuntando a otro público. Recién hablábamos de fidelizar, bueno, este es otro público objetivo al cual estamos hablando, que hoy en día no forma parte de nuestra clientela, si se quiere. Súper. Y después ya quedan los últimos dos pasos. Esto que les traje es un ejemplo más que nada de comunicación gubernamental, pero también responde a la pregunta de cómo actuamos y cómo comunicamos que estamos actuando en función del interés público, ¿no? Un poco como les decía antes, de los ejemplos de las marcas que dicen, bueno, nosotros tenemos la idea del encuentro, de la unión, del abrazarse en nuestros valores, en nuestro concepto de la marca, los valores que queremos transmitir. Bueno, ¿cómo demostramos que a pesar de tener eso y mantener esos valores, no estamos yendo en contra del interés público, ¿no? Que eso también puede ser contraproducente. Entonces, bueno, cómo comunicamos lo que hacemos y qué medidas estamos llevando adelante. Esta es la más clara, que es gubernamental, pero también se puede llevar más al ámbito empresarial, para proteger a su vez nuestra reputación en este momento de crisis. Y lo último, como les comentaba, la evaluación de los resultados y, bueno, mitigar ciertas consecuencias en caso de que las hubiere. Entonces, de nuevo, acá la importancia del termómetro social, de cómo cómo percibimos que la gente toma nuestras medidas, cómo justamente la sociedad percibe lo que estamos haciendo, qué cambios pueden haber habido en el contexto más objetivo que nos lleven a cambiar de rumbo o a pegar ciertos volantazos en el plan que llevamos adelante, y en ese sentido, en la medida que se puedan encuestas, ciertos indicadores, de nuevo volver a acudir a lo que decíamos al principio es importante,
y preguntarnos si los objetivos internos que habíamos tenido y los objetivos externos que apunten a los clientes o a la sociedad en general, los pudimos llevar adelante. O sea, pudimos hacer que internamente, dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra marca, todos se involucren, llevar tranquilidad un poco a los objetivos que decía Javi. Pudimos hacer que formen parte de este proceso y no se sientan expuestos. Y después externamente también. O sea, pudimos responder una demanda y también posicionarnos, mantener nuestro perfil de responsabilidad social, empresarial. ¿Cómo pudimos lograr responder esas inquietudes? Digo, porque también es muy importante en estos momentos de crisis e incertidumbre que la sociedad se sienta escuchada. Claro. Sienta escuchada no solo desde el ámbito más político, gubernamental, sino también desde lo que necesita y lo que requiere en este momento. Entonces, evaluar si... ¿Cómo? Es un tiempo de mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Y, claro. y es lo que decía, o sea, todos queremos saber qué va a pasar con eso que estamos pensando comprar o con esa cuota que estamos pagando o cómo vamos a hacer para salir a comprar, comprar comida, si los locales de comida están abiertos, pero a comprar determinadas cosas y los locales están cerrados. Bueno, son esas respuestas las que me parece que tenemos que dar como instituciones para poder fortalecer esa reputación y además fidelizar a esos clientes. Uh-huh. Sí, y un poco volviendo y retomando lo que decíamos antes, entender que este es un proceso completo, digamos, que no empieza y termina la crisis, que tiene que ver, por un lado, con esto un poco lo que se llama la amenaza externa, lo que decía Javi antes, que son los indicadores externos que nos llevan a estar en este lugar de excepción, pero también entender qué tan vulnerables o no entramos a esa situación, ¿no? Qué tan preparados o vulnerables entramos en los distintos aspectos. Esto, si tenemos que salir a desarrollar redes sociales, canales de mailing, una web, claro, durante el proceso de crisis, y es muy probable que o nos salga mal o no nos salga tan bien como nos podría haber salido si estábamos más preparados y aprovechando las oportunidades que tenemos hoy en día, más accesibles o menos accesibles, para poder comunicar nuestra marca. Entonces, también eso es importante, analizar qué tan vulnerables entramos o no, o podemos llegar a entrar en caso de una situación hipotética, ¿no? Hoy en día, porque nos encontramos en una y tenemos que pensar qué hacemos con esto que tenemos ahora. Pero digo, también la crisis se piensa de forma hipotética. Bueno, claro, si me llega a suceder algo así, un momento de excepcionalidad, ¿cómo me agarraría en cuanto a equipo de comunicación, en cuanto a marca, ¿no? Porque claro, eso es lo que va a depender, o sea, lo que va a derivar en nuestra capacidad o no de dar respuesta a esta crisis y de tener más o menos efectos negativos y consecuencias negativas que mitigar o de las cuales sacar cierto rédito a futuro. Claro. Y tampoco pasarse de rosca, por ejemplo, y salir a vender porque todo el mundo está en su casa y digamos, me parece que está muy bueno los ejemplos. Creo que hablamos de grandes empresas, de empresas medianas, de microempresas, y ahora te sumo una cosa más que Antonella Borato nos compartió, que está bueno, que son de científicos que abrieron una cuenta de Instagram que surgió a partir de esto. Son científicos que responden, caso del coronavirus, tengo entendido que escribe COVID-19 es la cuenta, no, Corona Consultas es la cuenta, y tiene 8.500 seguidores, 8.463. Me parece que también está bueno ver de qué manera quizás vos en tu propia comunidad podés agregar valor, podés quizás hasta empezar un proyecto, una organización, un negocio, juntarte con personas que vos crees que pueden aportar algo real, dar soluciones, digamos, y esto sí que es totalmente fuera de lo empresarial, pensando en servicio a la comunidad y de qué manera hasta quizás esos médicos que están dando eso se convierten quizás hoy en líderes de opinión, se jerarquizan, se revaloriza sus conocimientos y digamos, automáticamente es un valor que se les genera a ellos. Entonces, no solamente organizaciones grandes, pequeñas y medianas, sino pequeños grupos, comunidades que aporten un valor a la sociedad. Me parece que hoy, lo que hablaba Javi, de canales abiertos, podemos comunicar, vamos a hacer un trabajo serio
y a partir de ahí uno ya puede ir instalando esos temas, como bien marcaba Javi, donde haga que se cambie completamente el mainstream o que solamente se hable. Y al mismo tiempo ir generando, por ejemplo, pequeños nichos de conversación, que también me parece que es algo muy propio de nuestra época de las comunicaciones. Generar nichos muy concretos donde se puedan entablar conversaciones sobre una temática en particular. Así que, bueno, Emi, si tenés algo más, la verdad que estoy muy contento por las repercusiones. Mantuvimos el rating, como se dice, la verdad estoy muy contento porque la gente se copó un montón y bueno, se mantuvo la cantidad de gente, esto va a quedar acá publicado. Y bueno, Javi, ¿alguna reflexión final? Emi, ¿alguna reflexión final? Abrir, preguntar, lo que quieran. Nada, yo insisto, volver a rescatar, a tomar la importancia, ¿no es cierto?, de estar aceitados, de estar preparados. Eso creo que, más allá de todas las acciones que podamos tomar en el durante, me parece que toda la parte previa, de hecho, de esta crisis debería servirnos, ¿no es cierto?, como un aprendizaje de la importancia que tiene la comunicación en cualquier empresa. No necesariamente tiene que ser Mercado Libre o claro, una gran empresa, sino cualquier pequeña empresa puede explotar todos los canales de comunicación que hay, y la importancia de empezar a aceitar todos esos canales y empezar a aceitar, a generar protocolos de acción, es muy importante para las futuras crisis, que sepan que va a haber tal coronavirus, pero seguramente habrá crisis, no sé si tan grandes, pero crisis recurrentes va a haber siempre. Entonces hay que estar preparados, hay que estar aceitados y enfocarse mucho en esos pequeños conflictos para evitar, ¿no es cierto?, que explote la crisis. Sí, por mi parte también ver que las soluciones o de las pequeñas acciones para llevar adelante estos planes no están fuera del alcance de cualquiera de nosotros. Digo, son pequeñas acciones que, bueno, cada uno sabrá qué público apunta, pero digo, son pequeñas cosas que muchas veces incluso se nos presentan como gratuitas. Estoy hablando de abrir ciertos canales de comunicación hoy en día digitales que podemos aprovechar también como para, bueno, reducir un poco los daños que podemos llegar a tener y que son exógenos y que no son preservados. Claro. Bueno, como tampoco tirar la toalla y no pensar que, como decía justamente Javi, no pensar que tenemos que ser grandes empresas con grandes equipos de comunicación o de audiovisuales. Bueno, como con pequeñas cosas también podemos ir influyendo y posicionándonos de una forma distinta, innovadora y de calidad, que está al alcance, digamos, de cualquiera de nosotros. Chicos, la verdad que un placer. Les comparto un poco de lo que se está diciendo ahora en vivo. Mónica Pared dice, excelente los tips, muchas gracias. Matías Alonso, muy bueno, muchas gracias. Tamara González, Leo Maidana, la verdad que nos gusta mucho poder compartir esta experiencia con ustedes. Daniela Romero justo preguntó también cómo creen que influye, digamos, en la salud psicológica dentro de la empresa. Entiendo que también, Emi, vos igual que Javi, hicieron una explicación también sobre eso. Rápidamente, estaba justamente leyendo y te lo iba a marcar. Internamente los consejos son claros, o sea, lo que decíamos más arriba, de dar tranquilidad, ¿no es cierto? Y explicar claramente los pasos a seguir, ¿no es cierto? Es una situación totalmente, es una situación totalmente distinta al resto de los días, y necesitan una bajada, un liderazgo principalmente, claro. Ya, que aparezca la figura del líder en la empresa, que aparezca la figura de quien va a comandar esto, y que haya una bajada clara y concreta de los pasos que se va a seguir, sí. Y obviamente llevar tranquilidad a los colaboradores, principalmente eso. Eso es lo ideal para que haya un clima, ¿no es cierto?, de
pertenencia o una sensación de pertenencia por parte de los empleados y juntos poder ir empujando, por lo menos hasta que se solucione o hasta que haya una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Emi, ¿alguna cuestión particular sobre esto, sobre internamente? No, internamente más que nada es eso también como en este momento hacer sentir a todos los integrantes de la empresa que son parte, ¿no? Son parte también del proceso y son parte de la solución. Sí. Entonces, que no solamente depende de que está tomando las definiciones o las decisiones o los rumbos, sino que, bueno, en un punto, bueno, como todos podamos aportar con pequeñas cosas, llevando adelante esto para mantenerlo en la medida de lo posible dentro de los parámetros de la cierta normalidad. Bueno, como todo eso, como internamente también hacer sentir, digo, en algún punto también acá juega mucho la empatía, bueno, sobre todo en lo que son los pequeños, las pequeñas empresas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como también somos un poco todos parte del problema y parte de la solución, y hacer sentir eso es muy importante, y hacer sentir que como quizás más responsables de la marca no somos ajenos a esta situación y que a todos nos toca, y eso es una de las cosas más importantes de hacer sentir en estos momentos de tanta incertidumbre. Súper. Emi, te hago una pregunta. Si haces uno más a la derecha del slide, creo que le damos las gracias a todos, así ya oficialmente. Bueno, para Ana Inés, Emanuel Rolón, Sander Leis, César González, Gina Miño, muchísimas gracias. Emi, Javi, fue un placer compartir un rato de conversación con ustedes. Excelente, me pareció, creo que suma mucho para este momento en particular. No solamente va a ser esta la presentación, sino que también se va a quedar primero en Facebook, porque es el canal que hoy estamos transmitiendo, pero la presentación que fuimos haciendo, este PDF, también vamos a compartir con todos. Y, lo más importante, les invitamos a la próxima, al próximo curso que va a ser este miércoles. Anótense a través de nuestras redes porque le vamos a enviar el link para que ese día se pueda abrir. Vamos a hablar de comunicación, de periodismo, vamos a revalorizar todo este momento de la comunicación, me parece fantástico, pero puntualizado en periodismo. Y para eso lo vamos a hacer con un medio de comunicación, con LT7, así que de Corrientes, los cuales es una de las empresas de medios líderes en la región, en todo el norte de Argentina. Así que inscríbanse, nosotros constantemente estamos dando este servicio, estos cursos, para que se sumen todos los que quieran, y la verdad que para nosotros es un gustazo poder compartir, que nos conozcan, nosotros conocerlos a ustedes también, y bueno, ya cuando todo esto se solucione y se vaya, poder encontrarnos quizás en algún momento personalmente, en cursos y charlas personales. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a todos, muy, muy buena onda, y nada, hasta la próxima, amigos. Gracias. Ojalá sirva. Gracias.